Vamos a comenzar. Enrique, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bien, entonces damos comienzo a esta sesión extraordinaria de Pleno Insular. Como saben, tenemos 6 puntos en el orden del día, todos han sido dictaminados, pero imagino que habrá intervenciones con respecto a alguno. ¿Hay alguna cuestión sobre alguno de los puntos? ¿No hay ninguna? Sí, Carlos. Entiendo que estamos viendo todos los puntos al mismo tiempo. Sí, he planteado que si de entrada hay alguna iniciativa con respecto a alguno de los puntos, porque me han dicho que sí que había alguna enmienda y otras que no. Sí, no, es que debatir cada uno de los puntos. Sí. No, pero estaba diciendo que había unos puntos que tienen enmienda y otras que se iban a presentar. No sé si hay alguna que se haya presentado. Vale. No, lo único que estamos a la espera, porque en comisión se habló de la posibilidad de una transaccional, pero no, la vicepresidenta no me ha contestado mis WhatsApp. Vale. Pues entonces empezamos por primer punto, que es la propuesta relativa a la solicitud de autorización de compatibilidad de cargo del consejero insular de esta corporación con el ejercicio profesional de actividad privada, deducida por don Alberto Bernabé Teja. ¿Hay alguna intervención? Procedemos entonces a la votación. Comienza la votación. Se aprueba por unanimidad. El segundo punto es la propuesta de la Presidencia de toma de conocimiento, convalidación y ratificación de los decretos de la Presidencia números 303, 306, 321, 340 y 442 de 29 de octubre, en relación a la determinación de la estructura orgánica de la Corporación Insular. Sí. Espera un momento que caemos. Muy bien, muchas gracias. Sí, tiene la palabra portavoz de Coalición Canaria, don Carlos Alonso. ¿Qué tal? Buenos días a todos y a todas. A mí me gustaría que el secretario aclarara, dado que se produce una sucesión, creo que hasta de 4 decretos del presidente en relación a la estructura orgánica de la corporación, decretos sucesivos que modifican dicha estructura, que pudiera explicar cada uno de ellos. Dado que generan bastante confusión, porque parece que no hay claridad respecto a la estructura de cómo se debe de gobernar en el Cabildo. Y después, por otro lado, que aunque se hace mención, me parece que en el último decreto, del informe del secretario que se evacó conforme a la solicitud que hizo este portavoz para las sesiones la sesión del día 29 de julio, creo que fue, en relación con la conformidad de esos decretos respecto al reglamento orgánico. Dado que en ese informe se señalaba la necesidad de proceder con carácter inmediato y resolver una situación de provisionalidad, aludiendo también razones de urgencia, que creo que en este caso no serían aplicables, porque estamos hablando pues ya ha habido varios plenos donde se podía haber sometido a consideración del pleno la estructura orgánica y además una sucesión de decretos pues que hacen esas modificaciones iterativas, ¿no? Muy bien, en primer lugar intervendrá Berta Pérez para dar una explicación política, porque en el fondo
Esto tiene una parte política, que es la de toma de decisiones que se hace a través de esos decretos, y posteriormente el secretario intervendrá para aclarar cualquier duda de tipo administrativo con respecto a este asunto. Berta, por favor. Bueno, buenos días a todos y a todas. Gracias, presidente. Y en este punto, presidente, independientemente que yo haga la explicación política, evidentemente es que queda coja si no se hace la explicación jurídica que después conformará el secretario, porque son actos puramente administrativos, con lo que solo se explican si hay una pequeña consideración jurídica que después ampliará el secretario. En cuanto a los distintos decretos, son varios decretos que yo también, desde el principio, por eso mismo, son varios decretos que ¿en qué consisten? Pues precisamente en la creación sucesiva de las direcciones insulares. Sabemos que, de entrada, se cambió el organigrama en virtud de las competencias de la Ley de Cabildo y de la Ley 7, y de las direcciones insulares también las íbamos a cambiar. Y no se hizo de una manera precipitada, sino a medida que íbamos viendo las necesidades, se fueron cambiando. Eso es la razón de la sucesión de decretos. A la vista de esa sucesión de decretos, que estoy de acuerdo contigo, consejero, que producía una difusión y una confusión, precisamente lo que hicimos fue hacer un refundido, que precisamente es el 442 de 29 de octubre, donde ya a partir de ahora lo único que usamos es el 4.2 de 29 de octubre, porque coincido tanto contigo que era un galimatías. Esto no se hizo antes, pues precisamente porque queríamos conformar ya de una vez que no hubiera más cambios y demás, y además hacer un repaso a las competencias, porque ha habido cambios normativos, ya esto es una labor más puramente jurídica, había cambios normativos que había que adaptarlos a la terminología nueva de la Ley de Estabilidad, de la Ley del Suelo y demás, aunque las competencias fueran las mismas con la terminología adecuada. Eso por un lado. Y en cuanto al reglamento orgánico, o sea, todo esto se ha hecho por seguridad jurídica. En cuanto al reglamento orgánico, insistimos, tenemos clarísimo, pero clarísimo, como ha quedado bien claro desde el principio, que la competencia es la del presidente, porque lo dice la ley básica y lo dice la ley de Cabildo. La disfunción del reglamento orgánico es como otras tantas que hemos visto en el reglamento orgánico que tenemos que modificarlo. Lo primero que pensé yo al ver esto era lanzarnos a modificar el reglamento orgánico. Pero ¿qué ocurre? Que a lo largo del proceso en este Cabildo hemos visto que es raro el pleno en que no nos hemos dado cuenta que a lo mejor hay que modificar el reglamento orgánico en otro tipo de cosas. Y así hemos instado, por ejemplo, en las comisiones plenarias, por ejemplo, en los portavoces, lo que viene hoy y demás. Y entonces, claro, lo que no podemos hacer es modificaciones de reglamento orgánico que encima llevan un procedimiento agravado, otra, pues tipo los decretos, no. Creo que debemos dar una sensación seria y entonces el equipo ha pensado precisamente, vamos a darnos un tiempo para ver todas las modificaciones de reglamentos orgánicos que ustedes han visto que en las distintas sesiones se ha dicho por distintas cuestiones, más otro que nos hemos percatado nosotros, y entonces la idea es, ya estamos trabajando en el reglamento orgánico, pero ya para traerlo, pues miren, hoy mismo viene un tema que tenemos que incluir. Entonces, la idea es hacerlo con la debida diligencia y eso lleva su tiempo. Muchas gracias, consejera. Tiene la palabra el secretario. Sí, vamos a ver. En el informe de la Secretaría General del Pleno del 31 de julio ya se dejó claro la cuestión jurídica que se planteaba en relación con estos decretos. Se dejó claro ahí que la competencia legalmente para establecer la estructura y denominación y ámbito funcional de las áreas es del presidente, con arreglo al artículo 124 de la Ley de Bases de Régimen Local y los artículos 57 y 68 de la Ley de Cabildo. No obstante, por la vía de la desconcentración, el reglamento orgánico había atribuido esa competencia al Pleno en su artículo 41.2e. Por tanto, se concluía en el informe de la Secretaría que razones de seguridad jurídica hacían conveniente la ratificación y convalidación por acuerdo plenario de dichos decretos en la medida en que, estando vigente el reglamento orgánico, parecía que no procedía a dejar inaplicada la previsión del artículo 41.2e. Y con esa finalidad
se somete a debate y votación en el pleno de hoy, pues la ratificación expresa y la convalidación de estos decretos. ¿Alguna aclaración más? Muy bien. Procedemos entonces a la votación. Comienza la votación. Se aprueba por 20 votos a favor y 8 en contra. Bien, el apartado 3, el punto 3, dentro del área de Dirección Insular de Hacienda, es la aprobación inicial del expediente número 7 de modificación de créditos del presupuesto 2019 del Cabildo Insular. Cuenta con una enmienda del Grupo Coalición Canaria relativa a este punto. Sí, recordar que con arreglo al reglamento orgánico, al tratarse de expedientes de procedimiento agravado y existir una enmienda del Grupo de Coalición Canaria rechazada en la comisión plenaria, después de terminado el debate, a la hora de votar, habrá que votar en primer lugar la enmienda rechazada en comisión y en segundo término el propio dictamen. Muy bien. ¿Turno de palabra? Sí, perdón. Partido Popular. Cuestión de orden. De la comisión plenaria había quedado pendiente para traer este punto a pleno un informe de intervención que en el expediente no se encontraba. Esta mañana que lo revisamos no se encontraba ese informe y el único informe que consta por parte de intervención respecto a los puntos iniciales planteados no a las enmiendas que se plantearon después. Una tenía informe favorable condicionado y los otros 2 puntos traían informe desfavorable. Entonces, lo que no sé es si al final no ha habido un nuevo informe o porque se iban a valorar las enmiendas también respecto a la... Muy bien. El señor interventor. Sí, buenos días. En relación con el expediente número 7, se informaron, por un lado, la modificación presupuestaria y, tal como dice la consejera, una parte de la modificación presupuestaria tenía informe desfavorable y estaba pendiente de que se justificara y aclarara unas aportaciones en relación con el Involcan y el Parque Científico. En relación con esta cuestión, se me ha entregado en la mañana de hoy estos informes justificativos que aclaran y dejan zanjadas las diferencias que se plantearon. Y, por otro lado, en cuanto se refiere a las enmiendas a la modificación presupuestaria, sí consta en el expediente un informe de intervención que es favorable. Es decir, respecto de las enmiendas no había ninguna discrepancia por parte de la intervención. Y en cuanto al expediente original, como ya he dicho, se me han remitido en la mañana de hoy informe de presupuesto y gasto público con las aclaraciones que ha realizadas por el servicio correspondiente. Muy bien, muchas gracias. Tiene la palabra Carlos. ¿Querías intervenir? He entendido que había solicitado la palabra. Sí, buenos días de nuevo. No, era para consultar lo mismo que la portavoz del Grupo Popular. Muy bien. ¿Quieres defender la enmienda? Sí, nosotros presentamos una enmienda que se rechaza en comisión y que viene justificada por la necesidad de aportar recursos adicionales a las políticas activas de empleo del Cabildo. Hemos conocido esta misma semana datos preocupantes en relación con el paro registrado, que se añaden a los que ya a principios de este mes, a mediados del mes pasado, señalaba la EPA respecto al tercer trimestre, con un incremento importante del número de parados en la isla. En términos de paro registrado son 7.000 parados más y nos parece razonable, dado que además, por la información que tenemos, se va a producir una reducción de los recursos destinados a la política de empleo en el presupuesto del año 2020. En relación con el texto que aprobamos en el pleno pasado, con el acuerdo de todos los grupos de reforzar las políticas de empleo, pues aprovechar las capacidades que todavía tiene el presupuesto del año 2019, incrementando los recursos destinados al proyecto Barrios por el Empleo, que es el que pensamos que tiene más fácil canalización de los recursos, dado que está ya en funcionamiento y permite cubrir el desfase que se puede producir probablemente el año próximo por una reducción de recursos, ¿no?
sería la propuesta que nosotros hacíamos era hacer una aportación adicional a FIFEDE de 1 millón de euros que pudiera ejecutarse durante todo el ejercicio 2020, cubriendo de esa manera las necesidades que pudiera tener adicionales el proyecto en el próximo ejercicio, ¿no? Se nos informó que ese gasto, que la partida de baja estaba ya comprometida. Habría que hacer además algunas operaciones adicionales que tienen que ver con la autorización de gasto de capital a corriente, por un lado, y de modificación del anexo 2 en relación con aportaciones a entidades propias, pero que entiendo que se pueden incorporar en el expediente final, y estamos a expensas de lo que el Grupo de Gobierno señalaba como la posibilidad de, recogiendo los objetivos de la enmienda, presentar una enmienda transaccional que no han presentado, que supongo que por tanto decae ese interés que también ellos tenían en recoger este objetivo. Muchas gracias. Iniciamos un turno de palabras, si quiere, el Grupo Ciudadanos. ¿Sí podemos? Grupo Popular. Socialista. O bien el director o la consejera interviene, o no. Sí. Gracias, presidente. Buenos días a todos y a todas. Bueno, yo reitero lo que se comentó en la comisión plenaria. Dada cómo estaba presentada la enmienda, y como bien ha dicho el consejero, el crédito que se pretendía que financiara el alta de la transferencia a la Fundación FIFEDE está comprometido en virtud de acuerdo del Consejo de Gobierno de 8 de octubre. Esa aplicación tiene una autorización y disposición de gasto por un importe de 3.488.820,77 euros, con lo cual, así en principio técnicamente, no podría financiar la transferencia planteada en la enmienda. Gracias. ¿Algún otro comentario? ¿Quieres abundar en aclarar algo más? Sí, muy buenos días, presidente, consejeros, consejeras. La verdad que con respecto pues a la propuesta, a la enmienda que ha hecho el Grupo de Coalición Canaria, pues por el motivo, ¿no?, de financiar pues más proyectos en el área de empleo, pues como acaba de comentar el director de Hacienda, pues en este caso no es posible, pero sí que me gustaría pues decir y dejar en este pleno que desde este grupo de gobierno pues nosotros tenemos pues la prioridad, igual que creo que todos y cada uno de los grupos políticos que estamos aquí, de garantizar pues todo lo que son las políticas activas de empleo, y prueba de ello también, bueno, en esta ocasión y en esta misma sesión plenaria pues vamos a aprobar, bueno, tenemos en el orden del día pues el punto de poder llevar a cabo pues un proyecto destinado pues a las personas universitarias para poderlas hacer más competitivas en el mercado de trabajo y que por tanto se genere pues un trabajo de calidad y estable, que es con la Universidad de La Laguna, que es un proyecto que se denomina Capacita UL por un importe de 500.000 euros, y sí que desde este área pues todos aquellos toda aquella financiación, ¿no?, que pueda derivarse al área de empleo, pues será, por supuesto, llevado a cabo para poder generar pues todas aquellas acciones que generen pues empleo en la isla de Tenerife y, por supuesto, que reduzca pues este nivel de desempleo, de esta tasa de paro, que es verdad que en estos últimos meses pues han subido, y, por tanto, desde esta consejería no tenemos conciencia de ello y, por tanto, vamos a trabajar con todos y cada uno de los proyectos, tanto con Barrios por el Empleo, que ahora mismo pues tiene la financiación, para el próximo año pues también está presupuestado la financiación para el mismo programa, pero también con otros programas que también potencien pues los otros sectores, sectores como el primario, el sector también, el sector de servicios y muchísimos de la parte también audiovisual, tecnológica, etcétera, en lo que estamos ya trabajando desde este área. Muchísimas gracias. Muy bien, gracias. ¿Alguna cuestión más, Carlos? Sí, gracias, señor presidente.
Bueno, lo cierto es que es verdad que hay acuerdo respecto a los objetivos y fruto de eso, a instancias de la propuesta que hizo Coalición Canaria, se acordó un texto por unanimidad respecto a las políticas activas de empleo en este mandato, pero una cosa son las palabras y otra cosa son los hechos, ¿no? Está bien que se incrementen los recursos destinados a la población más cualificada, a las personas que tienen un título universitario, pero pensamos que el paro se va a cebar, se está cebando sobre todo en las personas que no tienen formación, que no tienen cualificación, experiencia o que tienen cargas familiares que evitan muchas veces encontrar oportunidades de empleo. Y por eso proyectos como Barros por el Empleo, entre otros, son tan relevantes. Lo cierto es que el año que viene, en el borrador de presupuestos que están ustedes trabajando, según la información que nosotros tenemos, va a producirse una reducción importante de la consignación en Barros por el Empleo. Y lo que nosotros planteamos es mantener el programa con unas cantidades que permitan hacer frente al problema que ya estamos viendo, ¿no? Que es el aumento de la tasa de paro, que además, vuelvo a repetir, se está centrando sobre todo en las personas que tienen poca cualificación. Casi el 50% de la población en paro en la isla no tiene estudios, y proyectos como el Barros por el Empleo lo que intentan es articular respuestas, creo que con éxito, así lo dijo la portavoz del Grupo Socialista en el acto de aniversario de la Fundación Don Bosco, que es una de las entidades que trabaja en este proyecto de una manera muy eficaz. Se halagó mucho el proyecto, se halagó mucho la actividad que hace la Fundación Don Bosco, y lo que hay que hacer es no solo halagar, sino darle recursos, darle capacidades, y por eso esta enmienda la presentamos para reforzar el programa. Si hay un problema técnico porque los recursos están comprometidos, eso nosotros como grupo de la oposición no lo podemos saber, o es difícil saberlo, y es más fácil por parte del grupo de gobierno plantear una alternativa, y por eso solicitamos en comisión. Creo que es un asunto importante para escudarse en una enmienda en un problema técnico, porque al final el que está buscando el trabajo no entiende de problemas técnicos, ¿no? De presupuestario, que si el gasto está comprometido, que si es gasto corriente, todas esas cosas. La gente que está tocando la puerta de este cabildo para ayudarles a que encuentren trabajo no lo entiende. Y por eso planteamos esta enmienda, que creo que tiene su razón, su fundamento, su oportunidad, para ayudar a que la gente encuentre trabajo, sobre todo en una dinámica de pérdida de empleo muy potente como la que estamos viendo ahora. 7.000 desempleados más nos lleva a la cifra de hace un año, es decir, en 3 meses, desde julio de este año, se ha perdido el trabajo del año anterior. Yo creo que hay que dar una respuesta. Está bien el acuerdo por unanimidad como tomamos, pero una respuesta efectiva. Y eso es lo que nosotros estamos planteando ya con los créditos de este año, ponerlos en actividad, ponerlos en movimiento para generar trabajo. Bueno, si quieres puntualizar, pero finalizamos. Sí, solamente quería puntualizar. Don Carlos, la verdad que no me gustaría hacer demagogia con el empleo, ¿vale? Entonces, porque es un tema muy interesante, muy importante para todos los grupos políticos. Y decir que desde este área, desde esta consejería se ha reducido la financiación para las políticas activas de empleo no es cierto. Tenemos la misma cuantía con respecto a este ejercicio que ustedes han tenido para el próximo ejercicio. Lo que pasa es que las políticas activas de empleo son varios proyectos, y en esta ocasión también dentro de los colectivos más desfavorecidos, por supuesto que tenemos programas planteados para ellos, por supuesto que lo tenemos. Tenemos pues bastante financiación para las entidades sin ánimo de lucro a través de subvenciones de concurrencia competitiva, que van a trabajar pues todos aquellos colectivos más vulnerables en nuestra sociedad para poderles mejorar la empleabilidad y que se incorporen al mercado laboral. Por eso que no es cierto de que se ha disminuido pues esa financiación, porque desde esta consejería mi compromiso y el compromiso de todo el grupo de gobierno es que mantengamos, inclusive podamos aumentar por la coyuntura económica y social que nos encontramos en estos momentos, en la actualidad, mantener la financiación o pues aumentarla si es posible. Muchísimas gracias. Ya el asunto está más que debatido, realmente porque estamos ampliando yo creo que el objeto de la cuestión. Estamos hablando de un expediente concreto de modificación
y hemos entrado casi a plantearnos cómo van a ser los presupuestos del próximo año. Yo creo que el asunto está suficientemente debatido, se han planteado cuestiones técnicas, se han planteado propuestas por parte del Grupo de Coalición Canaria. Vamos a votar ahora la enmienda, porque yo creo que el asunto está más que agotado. Señor secretario. Sí. Comienza la votación de la enmienda rechazada de Coalición Canaria. A ver, interrumpimos un momento la votación. Ya está. Se repite. ¿Puede volver otra vez? Sí. Se va a proceder a la votación de la enmienda presentada por Coalición Canaria en la comisión plenaria, que fue rechazada. La obligatoriedad de votar esta enmienda es que se trate de una enmienda presentada en un procedimiento agravado. Entonces, el reglamento orgánico dice que en estos casos se votará en primer lugar en el Pleno la enmienda rechazada en comisión y a continuación el propio dictamen. Por lo tanto, se va a votar ahora, en primer lugar, la propuesta hecha por el Grupo Coalición Canaria. Se ha de votar sí o no a la propuesta hecha por el Grupo Coalición Canaria y, posteriormente, la que venía en el documento original que se trajo a Pleno. Comienza la votación de la enmienda de Coalición Canaria rechazada en comisión. Se rechaza por 16 votos en contra y 12 a favor. Procedemos, por lo tanto, a la votación ahora de la modificación del expediente del anexo 2 de las bases de ejecución del presupuesto. Comienza la votación del dictamen. Se aprueba por 20 votos a favor y 8 en contra. El punto 5 es la aprobación inicial del expediente número 1 de modificación de créditos de su presupuesto. El 4, perdón, sí. Sí, es que el expediente número 7 y el expediente número 7, tanto el punto tercero como el cuarto era el mismo expediente. Pues sí, el cuarto es la aprobación inicial del expediente número 7 de la modificación del anexo 2 para la ejecución de presupuestaria 2019. ¿Algún turno? ¿Alguna intervención? Sí, Zaida, Grupo Popular. Bueno, pues reiterar de alguna manera lo que desde el Grupo Político Partido Popular comunicamos en comisión plenaria, y es que por parte de este Grupo de Gobierno uno de los planteamientos que presentaban era ir finalizando, ir acabando con el uso de las subvenciones nominativas, y en ese sentido pues consideramos que seguir trayendo puntos a este Pleno con subvenciones nominativas y no con modificaciones de cómo actuar frente a las subvenciones nominativas, pues poco flaco favor hacia ese planteamiento que se hacía desde el Grupo de Gobierno de final. Sí, se ha dicho que se acababa con las subvenciones nominativas, que planteaban que el sistema de entrega de las subvenciones nominativas, eso es lo que han ido planteando, eso desde el principio que están aquí y desde el principio que están gobernando, y en ese sentido, pues bueno, nosotros somos coherentes con el planteamiento que incluso ustedes han tenido. Bien. Sí. María José del Grupo, sí podemos. Sí, gracias, presidente. Pues empatando lo que íbamos a decir en el anterior punto con lo de este punto, desde nuestro grupo siempre hemos manifestado que estamos a favor de las inversiones en los proyectos de empleo. Además, se lleva en el acuerdo programático que tenemos con el Partido Socialista, donde pedimos que aquellos proyectos que están funcionando tengan continuidad, pero también es verdad que pedimos que las subvenciones nominativas dejen de funcionar como tal, ¿no? El otro día yo también pregunté en una comisión, otra vez por lo que opinaba el interventor acerca de las subvenciones nominativas, y él aclaraba que ya en varios plenos del anterior mandato ha dicho cuál es su postura y para qué se utilizan las subvenciones nominativas. Entonces, queremos que quede claro que si bien estamos a favor de aquellos proyectos que van destinados para generar empleo, vamos a abstenernos porque no estamos de acuerdo en que se siga utilizando esta modalidad de subvención que se está utilizando. Muy bien, muchas gracias. Tiene la palabra portavoz del Grupo Socialista. Sí, buenos días a todos y a todas. Simplemente por aclarar, doña Zaida, lo que hemos mantenido desde el principio y seguimos manteniendo es que estamos muy en contra del abuso de las subvenciones nominativas. Siempre hemos dicho que las subvenciones nominativas son una fórmula que está y que están y que tienen su sentido y que pueden ser muy útiles. Lo que no estamos de acuerdo es con el abuso, y eso significa una reconversión
que tenemos que hacer de todo lo que se ha hecho hasta este momento, ir viendo qué podemos trasladar a subvenciones de libre concurrencia, qué otros métodos tenemos vía convenios o vía conciertos para, según nos viene indicando el interventor desde hace mucho tiempo, esto no es nuevo, viene desde hace mucho tiempo, ir llevando a la normalidad el uso de las subvenciones nominativas, llevarlas a la normalidad. No estamos diciendo que tengan que desaparecer porque posiblemente para muchas ocasiones tienen que ser la herramienta necesaria para ser utilizada. Lo que estamos es intentando cambiar un sistema que se ha sentado durante mucho tiempo, que desgraciadamente se ha consolidado y que usted sabe que desconstruir las cosas muchas veces es mucho más difícil que construir porque hemos asentado un sistema de relación con terceros basados en eso. Cambiarlo es difícil, pero estamos en ello y seguramente empezar a ver los resultados en los próximos presupuestos. Empezar a ver los resultados. Pero no hemos dicho en ningún momento que vayamos a acabar con las subvenciones nominativas. Vamos a acabar con el abuso de las subvenciones nominativas. Muy bien. Bien. Señor secretario, procedemos, si le parece, a la votación. Comienza la votación. Se aprueba por 13 votos a favor y 15 abstenciones. Bien, el punto 5 ahora sí es la aprobación inicial del expediente número 1 de modificación de créditos del Patronato Insular de Música. ¿Hay alguna intervención con respecto a este asunto? Pasamos a la votación. Comienza la votación. Se aprueba por unanimidad. El punto 6 es la modificación del anexo 5 de bases de ejecución del presupuesto contemplado el desempeño de las funciones de portavoz de los grupos políticos en régimen de dedicación parcial. Bien, turnos de intervención. Si quieres intervenir. ¿Hay turnos de intervención? ¿Tú quieres intervenir, Berta? Sí, Muy bien. presidente. Bueno, simplemente ya este punto fue dictaminado favorablemente por la comisión. Adujimos las razones que habían hecho, que habían movido a la presidencia de la corporación a hacer esta propuesta y sobre todo era un ejercicio de democracia y transparencia porque creemos que una corporación funciona mejor si tiene una oposición que pueda funcionar dignamente. Y en ese sentido, independientemente de la asignación que se dio a los grupos, se consideró por esta presidencia que, a diferencia de ejercicios anteriores, pues se diera la posibilidad de que a los portavoces de los grupos de la oposición se le diera una dedicación parcial del 75%. En este punto ya conocen los representantes de los grupos que en un principio no fue una tarea fácil de encajar, porque había que buscar el encaje jurídico. Ya en aquel momento agradecimos la labor del secretario para buscar el encaje jurídico, que lo hubo. Había que estudiarlo, pero lo hubo y precisamente además hizo un prolijo detalle de las funciones que comportaría el ejercicio de portavoz, que es lo que justifica esa dedicación parcial, que no hago alusión a ella porque están en la propuesta de acuerdo y ya hablamos de ella en la comisión plenaria y sería reiterativo. Y en ese sentido se aprobó por la comisión. En aquel momento faltaba el informe de la intervención y dijimos que evidentemente tendríamos que esperar al informe de la intervención para aprobarlo en pleno. A la vista del informe de la intervención, la intervención ha pedido unas aclaraciones con advertencia de reparo si no se hacen las aclaraciones y en este sentido el secretario va a hacer las aclaraciones correspondientes. Nada más, presidente. ¿Secretario quiere intervenir? Sí, como aclaración al informe de esta Secretaría General del Pleno, evacuado en este expediente, requerida a su vez en el informe evacuado por la Intervención General del mismo, se pone de relieve, en primer lugar, que se hace necesaria la modificación del reglamento orgánico que contemple la aplicación del régimen de dedicación parcial para los portavoces de los grupos políticos insulares de idéntica forma a la regulación de naturaleza orgánica actualmente vigente en varios de los cabildos insulares canarios. Sobre la circunstancia de que el acuerdo plenario de modificación del anexo quinto de las bases de ejecución del presupuesto, donde se contiene la relación completa y detallada
de los cargos corporativos a desempeñar en régimen de dedicación exclusiva o parcial pueda constituir base jurídica suficiente para amparar la aplicación inmediata de dicho régimen de dedicación parcial a los portavoces, en tanto se tramita y entra en vigor la citada modificación del reglamento orgánico, hay que afirmar que se trata de una cuestión interpretable y controvertida, si bien existen dos elementos que avalarían dicha posibilidad. El primero es que las bases de ejecución del presupuesto han venido constituyendo un elemento desconcentrador complementario del propio reglamento orgánico, ya desde la primera aprobación de este, como se reconoce expresamente en su exposición de motivos. Y debe recordarse en este punto que las exposiciones de motivos de las normas, aunque carezcan de valor normativo con arreglo a la jurisprudencia, ello no significa que carezcan de valor jurídico, sino que constituyen un elemento singularmente relevante para la determinación del sentido de la voluntad normativa de la Administración y, por ello, para la adecuada interpretación de la norma aprobada. El segundo factor que avalaría dicha posibilidad es la existencia de antecedentes administrativos en este Cabildo Insular, en cuya virtud se ha acordado por el Pleno la modificación del anexo quinto de las bases de ejecución del presupuesto para permitir el desempeño del cargo de portavoz del grupo político mayoritario en la oposición en régimen de dedicación exclusiva, sin existir soporte para ello en el reglamento orgánico en vigor en ese momento, por lo que puede afirmarse que en aquella ocasión se consideró base jurídica y económico-financiera suficiente la sola modificación del referido anexo quinto. Concretamente, el antecedente al que me refiero es el acuerdo plenario adoptado en la sesión celebrada con fecha 25 de mayo de 2012, punto octavo, fuera del orden del día. Muchas gracias, secretario. ¿Interventor? Sí. A la vista de lo informado por la Secretaría, entendemos entonces que sí cabe una regulación provisional en cuanto al régimen de dedicación parcial y, por tanto, ese aspecto queda completamente solventado. La otra cuestión que se planteaba era la inexistencia de crédito, por cuanto que estaba pendiente de una modificación presupuestaria que no se había tramitado en esa fecha. Me consta, porque tengo la resolución que con fecha de esta mañana se firmó la transferencia de crédito entre partidas y dicha cuestión, que era el otro elemento por el que en la intervención formulaba reparo, también ha quedado subsanado. Por tanto, entonces, el sentido del informe de intervención cambiaría y es favorable. Muchas gracias, señor interventor. Carlos. Sí, simplemente señalar que nosotros, estando todavía en el Gobierno, hicimos una propuesta que es menos restrictiva que la que plantea el Grupo de Gobierno, al incorporar también la posibilidad de liberación parcial de portavoces adjuntos o de otros miembros del grupo, ¿no? Seguimos defendiendo esa posición, pensamos que es la que permite a todos los grupos trabajar, como se ha expresado por parte de la señora vicepresidenta, con recursos adecuados, y es la que defendemos y por eso nos vamos a abstener en este punto. Muchas gracias. ¿Algún otro turno de intervención? Procedemos a la votación. Comienza la votación. Se aprueba por 20 votos a favor y 8 abstenciones. Muy bien. Muchísimas gracias. Se levanta la sesión. Yeah.